¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. Soy el profesor José Luis y el tema de hoy es algunos ejercicios de resistencia eléctrica y obviamente la ley de Ohm. Para ello vamos a revisar primero esta ecuación que especifica que Ohm, bueno, ya había descubierto que la resistencia depende del tipo de material, por eso está la resistividad, de la longitud del cable conductor e inversamente del área de su sección transversal. Y se representa con esta ecuación, R igual a la resistividad multiplicada por la longitud entre el área. Aquí están sus unidades, resistencia en ohms, longitud en metros, área en metros cuadrados y la resistividad en ohm metro. El primer ejercicio, utilizando esta ecuación, dice que un alambre de cobre tiene una longitud, aquí está la longitud, por lo tanto ya podemos ir vislumbrando qué ecuación vamos a utilizar. La resistencia de 25 ohms, la resistividad que es de 1.71 por 10 a la menos 8 ohm metro a 20 grados centígrados y nos piden determinar el diámetro. Para ello debemos de ir viendo que si nos preguntan el diámetro y conociendo que el área es pi por radio al cuadrado, sabemos que entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el área. ¿Por qué? Porque ahí viene el radio intrínseco. Es decir, al determinar el área vamos a poder determinar el radio y obviamente el diámetro pues es 2 veces el radio. Entonces el primer paso sería, a partir de nuestra ecuación, determinar el área y para ello hay que despejarla de la ecuación original. Bien, si despejamos el área está dividiendo, pasaría multiplicando a la resistencia y por lo tanto la resistencia quedaría multiplicando al área, es decir, para quitar la resistencia pasaría con la operación contraria, si está multiplicando pasaría dividiendo y nuestra ecuación queda área igual a la resistividad por la longitud entre la resistencia. Si metemos números, entonces la resistividad vale 1.71 por 10 a la menos 8 ohm metro, multiplicada por la longitud, que son 500 metros en este caso, y lo dividimos entre la resistencia, que es de 25 ohms. ¿Sí? Si hacemos las operaciones, 1.71 por 10 a la menos 8 multiplicado por 500 nos va a dar 8.5 por 10 a la menos 6. Aquí, para poder utilizarlo, por ejemplo, en la calculadora, recordemos nuevamente cómo se maneja la notación científica. Como el exponente es 8, son 8 lugares los que hay que recorrer el punto, y si es negativo hacia la izquierda, es decir, nos va a quedar, el punto queda aquí, quedaría punto 171 y nos faltarían 7 lugares sustituidos, los podemos sustituir por ceros y nos quedarían 7 ceros, punto 7 ceros 171. Eso lo multiplicamos por 500 y nos da 8.5 por 10 a la menos 6. Si lo dividimos entre 25, el resultado será 3.4 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, que son las unidades del área. Ahora, si sabemos que el área es pi por radio al cuadrado, podemos despejar, ya conociendo el área, podemos despejar el radio. Si despejamos el radio, de aquí sabremos que pi está multiplicando, pasaría dividiendo. ¿Ya vieron? Área entre pi. Pi está multiplicando y pasa dividiendo. Nos quedará área entre pi. Pero para eliminar el cuadrado, la operación contraria de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Esto quiere decir que el radio lo podemos encontrar sacando la raíz cuadrada de esta división, de área entre pi. Entonces dividimos 3.4 por 10 a la menos 7 metros cuadrados entre pi y esto nos da, sacando la raíz cuadrada, nos da que el radio es 0.30328 metros. Recuerden, una vez hecha la operación hay que sacar la raíz cuadrada. Ahora, el diámetro es 2 veces el radio. Esto quiere decir que el diámetro se encuentra multiplicando 0.30328 por 2 y nos da 0.30657 metros, o lo que es lo mismo, 0.657 milímetros. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a revisar ahora otro problema también de resistencia eléctrica, pero esta vez vamos a utilizar la ecuación donde se ve más claramente cómo depende de la temperatura. Entonces, dice aquí que en algunos materiales como el cobre o el aluminio, bueno, aquí aparece más cobre, platino, hierro, carbón, la resistencia eléctrica aumenta con la temperatura y se calcula con la siguiente ecuación. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, la resistencia eléctrica también aumenta.
Vamos a ver esto mediante un problemita. Por lo pronto, analicemos la ecuación. La resistencia R es la resistencia a cualquier temperatura, R0 es la resistencia a 0 grados centígrados, multiplicada por 1 más alfa. Alfa es el coeficiente de temperatura sobre grados centígrados o grados centígrados a la menos 1, que serían sus unidades. Y multiplicada por delta T. Delta T, este signo significa cambio, es decir, que hay un estado inicial y uno final. En este caso, delta T es temperatura final menos temperatura inicial en grados centígrados. ¿Ok? Aquí está esta tabla de coeficientes de temperatura, donde está la del cobre, está la del platino, 3.8, 3.9, hierro, 5.1 y carbón, menos 0.5. Como pueden ver, esto está multiplicado, no hay que olvidar que está por 10 a la menos 3, es decir, este 3.8 habría que recorrer el punto 3 lugares hacia la izquierda, porque el signo es negativo, el del exponente, ya ven, por 10 a la menos 3. Muy bien, vamos a ver el ejercicio. Dice aquí que, bueno, un ejercicio de resistencia eléctrica y temperatura. Esa dependencia que tiene la resistencia eléctrica con la temperatura, que ya vimos que a mayor temperatura aumenta la resistencia. Dice, un termómetro de platino, aquí está, por eso tenemos que revisar la tabla. Tiene una resistencia de 15 ohms a 110 grados centígrados. Calcula su resistencia a 250 grados centígrados. Obviamente, como la temperatura está aumentando, tenemos que esperar una resistencia mayor. Datos. La temperatura 1, 110, la temperatura 2, 250 grados. El coeficiente 3.9 por 10 a la menos 3 sobre grados centígrados. La ecuación. R igual a R0 por 1 más alfa por delta T. Bien, primero vamos a calcular R0, para eso hay que despejarla de aquí. Si se fijan, R0 está multiplicando a 1 más alfa por delta T. ¿Ya ven? Entonces, como está multiplicando, pasaría dividiendo. R0, que no la conocemos, si conocemos R, aquí está, 15 ohms, sería R0 es igual a R entre esto, es decir, por lo tanto, R0 es igual a 15 ohms, que vale R, aquí está, que vale R, entre 1 más 3.9 por 10 a la menos 3. Pero este 3.9 por 10 a la menos 3 está multiplicado por 140, que es el delta T. ¿Cómo se obtiene 140? Delta T, es decir, temperatura final menos inicial. Si nosotros restamos a 250, 110, nos da 140. Ahora, bueno, aquí está la operación. 250 menos 110 igual a 140 grados centígrados. R0, por lo tanto, es la división de 15 entre 1 más 0.546, es decir, 15 entre 1.546 nos da 9.70 ohms. ¿Sí? Ahora, finalmente, como calculamos la resistencia a 250 grados centígrados, esto va a ser igual a R0, que nos da 970. Ahora, si utilizamos nuestra ecuación original, R0, que ya la tenemos, que vale 9.70, la vamos a multiplicar por 1 más el coeficiente por delta T, es igual. Esto es igual a 970, que es lo que vale R0, por 1 más 3.9 por 10 a la menos 3, esto multiplicado por 140. Esta operación, como ya vimos, nos da 1 más 0.546. Entonces, 9.70 por esto, por 1.546 nos da 14.99, que es la resistencia a 250 grados centígrados. Bien, sigamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm. Dice que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica, y matemáticamente se expresa de la siguiente manera: igual, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí está la intensidad en ampere, V es el voltaje y R es la resistencia eléctrica en ohms. Revisemos un ejercicio.
Nos dicen, ¿cuál es la resistencia eléctrica de un cable conductor si se sabe que la intensidad que pasa por él es de 2.5 amperes? Nos están dando el valor de la intensidad y el voltaje es de 127 volts y el valor del voltaje, nos preguntan entonces la resistencia. Aquí está nuevamente la ley de Ohm, voltaje igual a R por I. La pongo de esta manera porque es más fácil recordarlo así, sobre todo con los acontecimientos actuales. A nivel internacional, sabemos que Victoria es igual a Reina de Inglaterra. Es fácil recordar así la ley de Ohm escrita de esta manera, voltaje igual a R por I, si lo relacionamos con lo que acabo de decir, Victoria igual a Reina de Inglaterra. De aquí despejamos R, la intensidad está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces R es igual a B entre I. De esta manera la resistencia es igual a 127 volts, que vale el voltaje, entre 2.5 amperes, que vale la intensidad. Y R entonces, si hacemos la división, nos da que la resistencia es 50.8 ohms. Bien, para este segundo ejercicio dice que una tostadora se conecta a un voltaje de 120 volts, que es el voltaje que tenemos en casa. Y se sabe que su resistencia es de 25 ohms. Nos piden determinar la intensidad de la corriente. Ahora lo que nos piden a partir de la ecuación es la intensidad. Tenemos los datos, voltaje 120 volts, resistencia 25 ohms. Despejemos ahora la intensidad. La resistencia está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces la intensidad es voltaje entre resistencia. Y únicamente tenemos que meter los datos. Un voltaje de 120 dividido entre la resistencia de 25 ohms. Por lo tanto, haciendo la operación nos da que la intensidad es igual a 4.8 amperes. Muy bien. Bueno, pues esto es algunos ejercicios que les pueden ser de utilidad para repasar la ley de Ohm y también, bueno, otras formas de determinar la resistencia de corriente eléctrica dependiendo de la temperatura y dependiendo del material de que esté hecho el cable conductor, su longitud, el área y obviamente aplicando la ley de Ohm. Bueno, muchas gracias jóvenes, cuídense mucho.